Quiero nada más que se conecten más compañeros y empezamos, por favor, ya. ¿Cómo está, Miguel? Buenas noches. Esperemos a sus compañeros, ya, por favor, un segundito.
Bueno, en vista de que no se están conectando los demás compañeros, eh, no sé si sea porque creo que no les puse aquí, ¿no? El enlace. Déjenme, denme unos minutitos y les pongo el enlace de una vez para que mañana ingrese. Aunque sí, yo le mandé a una compañera docente para que les comparta. Espero que les haya compartido el enlace, ¿no? De ingreso, justamente. Aquí está. Déjenme, yo les voy a poner aquí en el grupo, que digo en el aula, para que sus compañeros también puedan ingresar el día de mañana y todas las clases, ¿no? Con el mismo enlace. Déjenme ver nada más. Aquí vamos a ponerle. Ustedes son de 9 a 10, ¿sí? Y aquí ustedes creo que tienen de 11 a 12. Déjenme verificar nada más. O de 9 a 10 creo que tienen ustedes, ¿no? Déjenme verificar. De 9 a 10 tienen ustedes la clase, ¿no? El día de mañana. ¿Listo? Ahí sí les guardo. Ahora sí vamos a tener. Ahora sí, miren, vamos a verificar la materia, ¿no? Bueno, en esta oportunidad nos ha tocado tomar el tema de fundamentos de la tributación, ¿sí? Bueno, la tributación en Ecuador no solamente son los impuestos que nosotros pagamos del servicio de rentas internas, no. Nosotros dentro de la legislación ecuatoriana tenemos una clasificación de lo que es tributos, porque los tributos se van a clasificar en impuestos, tasas y contribuciones, que justamente es lo que nosotros vamos a revisar en estas primeras clases, ¿no? Que justamente es fundamentos de la tributación, ¿sí? Es una pequeña introducción de la tributación en el Ecuador, donde nosotros vamos a estudiar justamente de forma general en esta ocasión todo lo que hace referencia a tributos, ¿sí? Como les dije, los impuestos sí que pagamos al Servicio de Rentas Internas, que es un sujeto pasivo que justamente se encarga de la gestión y la recaudación de los impuestos, pero ciertos impuestos, ¿no? Así como también los GATS, ¿sí? Tanto municipales como provinciales, ellos también son sujetos pasivos de impuestos, ¿no? Porque ellos de igual manera se van a encargar de la gestión y de la recaudación de impuestos, ¿sí? Justamente impuestos o tasas o contribuciones que se han creado justamente a través de ordenanzas, ¿sí? Entonces, miren, el SRI gestiona la recaudación de impuestos a través de leyes nacionales, es decir, que las leyes se aplican en todo el territorio ecuatoriano, como por ejemplo, ¿cuál? El impuesto al valor agregado, mire, es un impuesto y que la entidad o el ente público que se encarga de la recaudación, en este caso será el Servicio de Rentas Internas. De igual manera, el impuesto a la renta, miren, ese es otro impuesto que se encarga de la recaudación, el Servicio de Rentas Internas. Les decía que también otro sujeto pasivo de los tributos en el Ecuador son los GAT, ¿no? Que por ejemplo, miren, alguna tasa, que ya más adelante vamos a conocer qué son tasas, ¿no? Qué son contribuciones, qué son impuestos. Pero miren, el GAT también se encarga de la recaudación. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a pagar el predio urbano de una propiedad, ese es un impuesto que nosotros pagamos, pero le estamos pagando a una entidad, ¿no es cierto?, que se encarga de la recaudación de ese tipo de impuestos, ¿sí? Entonces, miren que en este caso viene a ser el GAT municipal de cada uno de los cantones en los que nosotros podemos radicarnos. Entonces, miren, de igual manera, otra de las instituciones públicas que se encargan de la recaudación de tributos, ¿cuáles? Son las aduanas, ¿sí? El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, ¿sí? La SENAE. Justamente ellos también actúan como un ente que se encarga de la recaudación de impuestos, tasas o contribuciones, ¿sí?
Entonces, miren, así nosotros arrancamos ya con esta temática que es justamente la de fundamentos de la tributación, ¿sí? Yo por aquí tengo una materia, que esa materia es una inicial que vamos nosotros a revisar justamente conceptualizaciones que nos interesa conocer, que nos va a permitir justamente ya tener un panorama más claro de lo que vamos nosotros a revisar, ¿sí? Como les digo, miren, en esta clase vamos a topar temas de forma general, ¿sí? Como les dije, los impuestos, tasas y contribuciones, vamos a revisar eso, vamos a revisar los sujetos que intervienen justamente en un tributo, ¿sí? Los elementos de un tributo, perdón, ¿sí? Que van a ser cinco que yo les voy a explicar, que justamente están eh, normados justamente en el código tributario, ¿sí? Entonces, miren, todo eso nosotros vamos a revisar. Hasta ahí tal vez tenemos alguna pregunta. Dicen, yo recién me acabo de conectar, quisiera saber cómo va a ser de subir las tareas semana a semana. Ahí en el aula virtual están ya cargadas las semanas. Cuando sea de subir, usted sube nomás la información. Lo necesario es que usted eh, ingrese a las clases, ¿sí? Para los que tuvieron conmigo clases del semestre anterior, ya saben que yo no sé mandar tantos deberes. La cuestión es que aprendan y pregunten en clase, justamente eso. Listo. Si no tenemos ninguna otra preguntita, vamos a iniciar con la materia, ¿ya? Déjenme, le abro el documento nada más. Miren, tenemos por aquí, bueno, déjenme, no les voy a compartir ahí. Sí, vamos a conversar ahí un ratito nada más, porque las primeras hojas de esta materia es justamente unas preguntas que yo les voy a hacer, algo como diagnóstico más o menos, solamente para que nosotros podamos participar y verificar de lo que vamos nosotros a tratar justamente en esta temática que es de fundamentos de la tributación, ¿sí? Que prácticamente antes no se llamaba así, sino que teníamos el nombre de tributación uno, ¿sí? Entonces, miren, yo tengo por aquí unas pequeñas preguntitas bien sencillas que les voy a hacer y quisiera que ustedes, los tres compañeros que están conectados, me respondan, ¿sí? No importa si los responden bien o respondan mal, lo importante es participar porque más adelante ya lo tendremos nosotros claro con conceptualizaciones que sean correctas, en las que sí es necesario que ahí sí aprendamos, ¿no? Ahora sí quisiera que ustedes me digan lo que ustedes piensan con sus palabras, con lo que entienden justamente. Y miren, aquí la primera pregunta que yo les he puesto, ¿qué son los impuestos? ¿Qué son los impuestos en el Ecuador? A ver, ¿qué nos pueden decir por aquí los compañeros? ¿Qué nos pueden decir? Está Janet, bueno, es Miguel, Nayeli, Ángela, no sé qué me puedan decir. Dicen ¿Qué son los impuestos? que los impuestos representan una suma de dinero o especie valorada que se cancela al Estado. Ya, sí, en el Estado prácticamente, ¿qué quieren? Lo que es dinero, ¿no es cierto? Es la recaudación de dinero. Justamente Claro, lo el que se Estado, paga año a año. Por ejemplo, impuesto de la casa, diría, ¿no? Impuestos del sector público, alumbrados, qué sé yo, eso, ¿no? De terreno. sí, claro, lo que usted nos dice, ¿no? Por ejemplo, el predio urbano, lo que nos está diciendo, el predio por las propiedades que nosotros podamos tener, que vamos a pagarle justamente al municipio, que es un ente recaudador de los tributos. Muy bien, entonces, los ciudadanos, todos van a pagar impuestos. ¿Qué opinan de ustedes? Ustedes, ¿todos los ciudadanos pagamos impuestos? Sí, Vamos a pagar siempre y cuando exista un hecho generador, ¿no es cierto? Es decir, que miren, yo, por ejemplo, nunca voy a pagar el IVA, nunca voy a pagar o a declarar IVA, por ejemplo. Nunca voy a declarar IVA porque no tengo una actividad económica, ¿sí? O tal vez nunca voy a pagar un impuesto a los consumos especiales porque yo no comercializo ese tipo de bienes que están catalogados como consumos especiales, ¿sí? O tal vez yo nunca voy a pagar un predio porque no tengo propiedad, ¿sí? Entonces, vamos a pagar o vamos a hacer
sujetos activos del tributo. ¿Quiénes? Nosotros, perdón, vamos a ser contribuyentes, ¿no es cierto?, del Estado. ¿Quiénes? Nosotros, los que, eh, eh, ¿qué les diría? Nosotros, los que incurramos, esa es la palabra, incurramos en un hecho generador, que más adelante vamos a ver qué es un hecho generador, justamente, que es eh, el nacimiento de la obligación, ¿sí? ¿Cuándo voy a tributar? Cuando tenga la obligación, cuando nazca la obligación, ¿sí? Entonces, miren, vamos a pagar siempre y cuando nazca la obligación, ¿sí? No vamos a pagar todos. Por ejemplo, unos pueden pagar IVA, otros pagarán impuesto a la renta, otros pagarán, por ejemplo, un impuesto a los espectáculos públicos, ¿sí? Miren, son cosas que justamente nos eh, debemos conocer porque no todos vamos a pagar impuestos, los mismos impuestos, ¿no es cierto? Sino solamente los que incurramos, ¿sí? Los que sí sean obligatorios cuando nosotros em, procedamos al nacimiento de la obligación. Como les dije, miren, por ejemplo, yo voy a comercializar licor. El licor es un bien que está categorizado como consumos especiales, es decir, que están sujetos a pagar un impuesto por consumos especiales. Pero ¿qué sucede? El vecino al frente, él no vende alcohol, entonces no va a pagar ese impuesto. Como les digo, cuando existe el hecho generador, cuando yo tenga la obligación de cancelar eso, ¿sí? Ahí seré yo contribuyente del Estado. Entonces, miren, volvemos a lo que al inicio, ¿no? Que los impuestos prácticamente es el dinero, ¿sí? Que va a ser recaudado por el Estado con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? De poder respaldar la inversión y el gasto que incurre el Estado, ¿sí? Por ejemplo, en la inversión pública, en la construcción de carreteras, de parques, de hospitales, en la educación, etcétera, ¿sí? Justamente ese es el fin, ¿no es cierto?, de la recaudación. ¿Ya? Entonces, miren, ¿qué son los impuestos? Son obligaciones que las personas que viven en Ecuador eh, deben pagar, ¿no? Cuando cumplen determinados presupuestos, nos dice. Entonces, miren, entonces, miren, eso es, ¿no? Vamos entonces, más adelante. Entonces, miren, ¿no? ¿Qué, otra preguntita, ¿qué es el SRI? ¿Qué nos pueden decir? A ver, ¿qué es el SRI? ¿Qué entienden ustedes? ¿Qué es el SRI? ¿Qué nos pueden decir? Es del Servicio de Rentas Internas. Claro, es una institución, ¿no es cierto? El Servicio de Rentas Internas, que prácticamente el Servicio de Rentas Internas se va a encargar de recaudar ciertos impuestos, no todos, ciertos impuestos, de acuerdo a los que se encuentren vigentes en la normativa, como por ejemplo, ¿cuáles son los más conocidos, los impuestos más conocidos que se encargan de recaudar el SRI? A ver, ¿qué nos pueden decir? ¿Cuáles serán los impuestos más conocidos ¿Sí? en los cuales el SRI recauda? A ver, ¿qué nos pueden decir? Es El el impuesto a IVA que la se red. encuentra. Impuesto a la renta, muy bien. Y el IVA, ¿no es cierto? El IVA creo que es el más conocido. El IVA y el impuesto a la renta, esos son los impuestos más conocidos que el SRI se encarga de la recaudación. Claro que existen muchísimos más, ¿sí? Pero los más conocidos nomás, les estoy nombrando en este momento. Muy bien, miren, otra preguntita. ¿Cuáles serán los principales deberes formales que tiene un contribuyente? ¿Sí? ¿Cuáles serán los deberes formales de un contribuyente? A ver, ¿qué nos pueden decir?
A ver, ¿cuáles serán los deberes formales? Presentar los documentos o las declaraciones cuando sean, o sea, cuando les pidan que presenten. Ya, ese es uno de los deberes formales, ¿no? La presentación de la información, ¿sí? Justamente a través de los formularios que debemos llenar de acuerdo a las obligaciones que tengamos como contribuyentes, porque no todos vamos a presentar la misma información, ¿no es cierto? Los mismos formularios, sino los que nosotros tengamos la obligación de presentar. Bien, entonces ese es uno, ¿no? Pero antes de eso, ¿cuál es el principal? Inscribirse en el RUC, ¿no es cierto? Aperturar el RUC, que es el Registro Único de Contribuyentes, en donde nosotros debemos iniciar con ese paso, ¿no? La inscripción en el RUC para nosotros formalizar las actividades económicas que estemos desarrollando, ¿sí? A través del RUC, que es nuestro número de cédula, agregado el 001, con la finalidad de tener cada uno una identificación, ¿sí? Justamente para con el servicio de rentas internas, para que ellos tengan un control y de igual manera nosotros tengamos una identificación de las actividades que estamos ejecutando. Porque cuando nosotros aperturamos el RUC, justamente nosotros ponemos las actividades comerciales que vamos a desarrollar y justamente con ese tipo de, de actividades nos va a permitir también determinar algún régimen en el que nosotros podamos establecer, ¿sí? Entonces, otro de los deberes formales, ¿qué es? Emitir y entregar comprobantes de venta. Ahora, si nosotros ya aperturamos el RUC, tenemos ya un negocio formal, debemos entregar los comprobantes de venta autorizados por el Servicio de Rentas Internas. Entre ellos tenemos la factura y y la nota de venta, que son los dos comprobantes de ventas autorizados, ¿no? Facturación electrónica y la nota de venta que puede ser electrónica o preimpresa, ¿sí? Entonces, miren, eso tenemos como dato. Y lo que nos decía, presentar la declaración de impuestos de acuerdo a su actividad económica y a la obligación que nosotros tengamos. Otra preguntita, miren, ¿qué serán los comprobantes de venta? ¿Qué nos pueden decir? A ver, ¿qué serán los comprobantes de venta? ¿Qué nos dicen? A ver, comprobantes de venta. Dicen este documento que acredita lo que es, hacen una transferencia, representación, en, digamos, por ejemplo, los papelitos que dan cuando dice, pásame, digamos, una foto del comprobante o una transferencia, pásame el comprobante de un pago. Comprobante de venta, les digo, ¿no? Es un comprobante de venta. Analicemos. En la parte tributaria, comprobantes de venta, ¿qué son? Como les dije anteriormente, factura y notas de venta, que prácticamente estos dos documentos son aquellos documentos autorizados por el Servicio de Rentas Internas. ¿Para qué? Para formalizar una transacción que se haya efectuado. ¿Sí? Por ejemplo, miren, cuando yo compro, voy a poner un ejemplo, compro un mueble. Muy bien, compro un mueble. Yo debo solicitar, y es obligación también del proveedor, emitir la factura o la nota de venta, ¿verdad? Esos documentos son los comprobantes de venta autorizados, ¿sí? Porque ese es el respaldo de que existió una transferencia, sean de bienes o de servicios, ¿sí? Entonces, miren, cuando nos entrega una factura, esa factura va a ser electrónica, porque actualmente todas las facturas son electrónicas. Segundo, debe estar desglosado los impuestos en el caso de que exista una tarifa diferente a cero y que debe tener su código de acceso y su número de autorización, que prácticamente el número de autorización es el que le da validez a ese comprobante para
que sea válido, ¿no? Para que tenga un respaldo y sean autorizados justamente por el ente de control, ¿sí? De igual manera, la nota de venta tendrá su número de autorización, que justamente ese número de autorización lo otorgan las imprentas que imprimieron ese blog de nota de venta, siempre y cuando sean autorizados por el Servicio de Rentas Internas. Esos serán entonces comprobantes de venta válidos, ¿sí? Esos dos, facturas y notas de venta. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Estamos claros? Y una guía de remisión también puede ser un comprobante. No es, es un comprobante complementario, pero no es un comprobante de venta. Por ejemplo, en el reglamento de comprobantes de venta, nosotros vamos a tener comprobantes de venta, como dice su palabra, y complementarios, que comprobantes de venta son factura y nota de venta. Complementarios, ¿cuáles serán? Notas de crédito, retenciones, liquidaciones de compras, guías de remisión, ¿sí? Son complementarios, son documentos autorizados por el Servicio de Rentas Internas, sí, pero son complementarios. Los comprobantes de venta son únicamente dos, factura y nota de venta, Ok, ¿sí? Y la guía de remisión prácticamente es yo lo diría como un documento auxiliar de una factura cuando nosotros realizamos envío de mercaderías o vamos a trasladar mercadería de un lugar a otro. Justamente para eso sirve la guía de remisión. Bien, entonces, ya conocemos qué son los comprobantes de venta. Ahora, ¿cuáles serán los principales comprobantes de venta y complementarios? Los comprobantes de venta ya sabemos, ¿no? Facturas y notas de venta. Los complementarios, la compañera nos dice que es una guía de remisión, sí, muy bien. Ya les dije, complementarios también es una nota de crédito, ¿sí? Que nota de crédito justamente es un documento que nos permite que realizar devoluciones o realizar descuentos, ¿sí? Para eso sirve una nota de crédito. Retención es un documento que van a emitir aquellos contribuyentes que son calificados como agentes de retención, ¿sí? Que prácticamente, como dice su palabra, retención, los clientes, perdón, los agentes de retención van a retener un porcentaje de la transacción que se esté efectuando con la finalidad de entregarle al Estado, ¿sí? Y liquidaciones de compras se realizan justamente cuando nosotros realizamos posiblemente una compra en el exterior de servicios y o cuando vamos a realizar reembolsos, ¿sí? Entonces, miren, ahí utilizamos la liquidación de compras. Tenemos también notas de débito que son complementarios, que justamente las notas de débito se utilizan para recaudar valores, ¿sí? Para recaudar valores. Y tenemos las guías de remisión que nos decía la compañera, ¿no? Que no es un documento que nos permite el traslado de mercaderías de un lugar a otro. Bien, entonces miren, hasta ahí tenemos. Déjenme ver si tengo otra preguntita. Sí, miren, enumere las obligaciones tributarias que adquiere el contribuyente al aperturar el RUC. Sí, vamos a decir de forma general las obligaciones tributarias de forma general. ¿Cuáles conocemos? Por ejemplo, cuando yo aperturo un RUC, yo voy a tener de entrada una obligación de declarar el impuesto a la renta, o yo voy a tener la obligación de declarar el IVA, ¿sí? Entonces, miren, esas son obligaciones tributarias, ¿no? De igual manera, el ICE, por ejemplo, voy a pagar, voy a tener que presentar anexos. Cuando tengo yo gastos personales, voy a tener que realizar el anexo de gastos personales. Cuando tenga trabajadores bajo relación de dependencia, voy a tener que realizar un anexo de gastos personales, perdón, de relación de dependencia. O voy a tener que realizar un anexo patrimonial o un anexo de transaccional, etcétera, ¿sí? Son obligaciones que nosotros vamos a ir teniendo de acuerdo, ¿no? De acuerdo al, a la calidad de contribuyente que seamos y a las obligaciones que tengamos, ¿no? De acuerdo a alguna actividad económica de igual manera. Entonces, ¿hasta ahí estamos claros o tenemos alguna duda? Estas eran solamente unas preguntitas, ¿sí? El día de mañana ya comenzamos con lo que es la teoría, ¿no? A conocer de forma general y clara qué es el tributo, porque desde ahí vamos a iniciar. Entonces, ¿estamos claros hasta ahí o tenemos alguna preguntita? Tenemos menos de 2 minutos para terminar la clase.
Está claro, Alice. Listo, entonces hasta ahí vamos a quedar el día de hoy, ¿ya? El día de mañana les espero. Ahí ya les compartí el enlace para que ustedes verifiquen. De 9 a 10 de la mañana tenemos clase, ¿no? Con el mismo enlace ingresa. Entonces, nos vemos hasta el día de mañana, por favor. Gracias.